hoy vamos a comenzar Colosenses. Como nos acostumbramos, ya acabamos de terminar lo que es la serie sobre vida y muerte. Eso fueron 7 semanas. Entonces, si no han visto o no estuvieron un tiempo, todo se encuentra en YouTube, en Remanente Comunidad Bíblica, ¿sí? Entonces pueden ver ahí el resto de las predicaciones, y hay muchas otras predicaciones ahí. Pero nos acostumbramos aquí en la congregación, como estudiamos Torah a las 3 de la tarde, mayormente tomamos un libro o una carta, en este caso, del Nuevo, para poder ya traer todo junto. ¿Sí? Entonces, y vamos a hacer desde el primer versículo hasta el último versículo. Entonces van a ser varios meses, no sé cuántos meses van a ser, pero ahí vamos a estar acampados en Colosenses. Ahora, Colosenses, como casi todas las cartas de Pablo, hay controversia. Hay controversia especialmente en lo que estamos creyendo, porque mucha gente usa las cartas de Pablo para probar lo opuesto de lo que estamos creyendo. Entonces vamos a poner todo en su contexto y hoy va a haber introducción. Vamos a ver 2 versículos nada más. Nada más unas 2 horas. 1 hora cada versículo. Está bien. Muy bien. Vamos a comenzar con el versículo 1. 1:1. Dice, Shaul, enviado del Mesías Yahushua por la voluntad de Elohim, y el hermano Timoteo. Tenemos que ver qué es lo que tenemos. Y muchas veces brincamos estas cosas porque ya estamos tan acostumbrados de ver que el comienzo de una carta y el último de una carta, pero vamos a desmenucer, ¿sí? Esa cosa, sí, lo que ya. Vamos a hacerlo trizas. No. Vamos a dividirlo y vamos a ver hasta cada palabra de estos 2 versículos. Número 1 dice Shaul. Entonces ahora ya lo conocemos como Pablo más. Ahora ni siquiera su nombre era Pablo en griego. Su nombre era Paulos en griego. Pero su nombre real, su nombre de nacimiento era Shaul. Y la verdad, su nombre nunca cambió. Pero el problema fue la influencia del griego, y ya de ahí cambió según a Pablo. Pero realmente él sigue siendo Shaul. Es simplemente la traducción, Pablo, del griego, Paulos. Shaul es increíble, que significa inquirido o llamado. Shaul significa inquirido o llamado. Y claro, ya vemos en su vida, él fue llamado y directo, y vamos a hablar de eso ahorita. Pero significa inquirido o llamado. Paulos en griego, aunque no creemos que fue cambiado su nombre, esa palabra Paulos significa pequeño. ¿Y recuerdan lo que dijo Pablo? Shaul, digo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, tal vez tiene algo que ver ahí en la traducción, pero no realmente cambió su nombre. Ahora, esta carta, sabemos que diferentes cartas fueron escritas en ciertos tiempos. Esta carta fue escrita más o menos en el año, bueno, lo más probable en el año 60. En el año 60, si lees el Hechos, al último de Hechos, ¿dónde se encuentra Pablo? En prisión, en una casa. Ahí está, ahí hay un soldado con él, está en una casa, no está en una cárcel, pero está en una casa y tiene cadenas. Entonces, pero está ahí, y es donde él escribe varias cartas desde ahí a diferentes congregaciones. Y él escribió esta carta, Colosenses, desde ahí. Ahora, ¿quién fue Pablo? Y yo sé que muchos de aquí hemos leído tanto de la Biblia, pero tal vez hay alguien que aquí o que está viendo no entienden quién es Pablo. Ahora,
Pablo fue o Shaul fue un judío. Un judío creyente en el Mesías. Pero ahí en Filipenses 3, él nos dice exactamente, con un poquito de orgullo, ¿verdad? Pero aunque dice que todo es basura después, pero sí, porque está diciendo, si ustedes quieren sentir que son alguien, yo puedo más, dice Pablo. Dice en Filipenses 3, dice que fue circuncidado al octavo día. Y eso era importantísimo, porque eso era como el acta de nacimiento de Israel, de ser parte de Israel, ser parte del pueblo de Dios. Entonces eso era muy importante. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, hebreo de hebreos, dice ahí, es la otra. Yo vi una traducción que decía hebreo hijo de hebreos, como que venía de ahí. No había nada en su sangre fuera de lo que era Israel. Entonces él era hebreo de hebreos. En cuanto a la Torá, la instrucción, recuerden, siempre tenemos que recordar que la palabra Torá no significa ley. Eso agarramos del griego, nomos. Nomos sí significa ley. Torah significa instrucción. Instrucción. Entonces, en cuanto a la Torah, fariseo. Fariseo. Ahora, cuando pensamos en fariseo, pensamos algo malo, ¿verdad? Luego. Ya cuando alguien nos está juzgando de algo, ay, eres bien fariseo, ¿verdad? Pero esa palabra fariseo significa apartado. Significa apartado. Por eso usaron esa palabra, porque estaban apartados ¿para qué? Para estudiar Torah y para enseñar Torah. Entonces eso fue su posición en cuanto a la Torah. En cuanto al el celo perseguidor de la comunidad del Mesías. Porque antes él no creía. Y ahorita vamos a ver Hechos 9. Y luego en cuanto a la justicia de la Torah, irreprensible. Wow. Increíble. Un hombre podía decir irreprensible. Nosotros tenemos miedo de esas palabras, ¿verdad? Irreprensible, santo, puro y todo eso. Decirlo de nosotros, wow. Y ya Pablo aquí está diciendo, en la justicia de la Torah, irreprensible. Un hombre dedicado, un hombre apartado, un hombre llamado a seguir a Yahweh. ¿Sí? De la tribu de Benjamín, pero no, él nació en otra parte. Recuerden que nació en Tarso. Pero mayormente creció en Jerusalén. Porque era fariseo, ¿qué? Hijo de fariseos. Entonces, aún cuando estaba chiquito, ¿dónde estaba su papá? Estudiando y enseñando. Entonces de ahí lo aprendió. Y ahí vemos que él mayormente estuvo en Jerusalén porque estaba estudiando para ser fariseo. Y fue discípulo de un hombre que se llamaba Gamaliel, un hombre grande en Israel, que fue el nieto de ¿quién? El nieto de Hillel. Es importante. Hay una sucesión y por ahí después puedes estudiar lo que pensaba Hillel y luego lo comparas con lo que dice Pablo a veces y ahí puedes ver algo algo similar. Porque él fue el discípulo de Gamaliel, el nieto de Hillel. Hillel fue uno de los dos maestros más grandes en Israel. Son los dos corrientes más grandes, escuelas más grandes hasta hoy en día en el judaísmo. Entonces Hillel y Shammai. Entonces ahí Shammai. Entonces ahí vemos que no solamente no nació en Jerusalén, nació fuera en la diáspora, en el lugar donde los judíos veían mal a veces a los que estaban en la diáspora. Pero él
Él ganó la aceptación de todos porque por todo lo que dice aquí en Filipenses. Muy bien. Dice Shaul y luego enviado del Mesías Yahushua. Enviado del Mesías Yahushua. Esa palabra enviado es la palabra apóstolos. Y no es solamente para la palabra de Dios, no es para la Biblia. No fue hecha esa palabra para la Biblia, pero se usó en la Biblia. Era una palabra común para alguien que enviaban a otra parte. Entonces tenían, ¿cómo los llamamos hoy en día? Los embajadores. Embajadores que fueron enviados a diferentes partes. Ellos hubieran sido enviados, apóstolos. Entonces era algo que era común. Pero en la palabra se usa en el Nuevo Testamento de dos maneras. Uno, de los 12 apóstoles y de un grupo más grande a veces de enviados. Porque recuerden, es una palabra. Nosotros podemos usar una palabra de una manera y se puede usar una palabra de otra manera. Entonces no hay problema. Entonces ahora, hoy en día, se usa eso en algunas iglesias, que es el apóstolo de tal lugar. Yo no lo haría. Yo no usaría ese título porque fue dado a ciertas personas específicas. Y a veces buscan un título porque fueron pastores por 30, 40 años. Entonces ya no pueden ser pastores. Tienes que ya subir el nivel y por eso lo hacen. Pero yo no lo usaría, pero fue usado en el tiempo de Pablo para no solamente los 12, para otros. Por ejemplo, en 2 Corintios 11 dice, porque esos son falsos apóstoles, enviados, obreros fraudulentos, que aparentan ser apóstoles de Cristo, enviados de Cristo. No directamente, simplemente que ellos están llevando la palabra según el Mesías ahí. Pero no, en este caso, fueron falsos apóstoles. Pero hay otra cosa ahí. Apocalipsis 21, este es importantísimo para entender quién es Shaul, quién es Pablo. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 21, el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y sobre ellos los 12 nombres de los enviados del Cordero. Lo digo así porque simplemente necesitamos entender que los 12 apóstoles, todos los 12 fueron llamados directos del Mesías. Entonces, cuando muere Judas y ya hacen tiran los dados ahí, ahí los suertes, ahí y cayó sobre Matías. Matías no fue el 12º apóstol de Yahweh, de Yahushua, más bien. Entonces, ¿quién fue el 12º? ¿Dónde va a estar? ¿Quién va a estar escrito en ese lugar? Su nombre, Shaul. Ahí va a estar Shaul, su nombre, porque fue el 12º apóstol. Nadie más fue el 12º apóstol. Y eso es importante porque es un lugar especial. E incluso en la Nueva Jerusalén, ahí va a estar escrito. Entonces eso es importante entender quién es Pablo. Muy bien. Ahora, sabemos que fue todo esto. Y ya casi todos conocemos esta historia, pero vamos a leer un poquito de Hechos 9, donde dice, iba por el camino y se estaba acercando a Damasco, cuando de repente brilló a su alrededor una luz desde el cielo. Entonces cayó al suelo. ¿Por qué me paro ahí? Porque no se cayó del caballo, como está la pintura, ¿ok? No, se cayó al suelo, ¿sí? Y oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Realmente esa parte no está dentro de los manuscritos más antiguos. Y él preguntó, ¿quién eres, maestro? Él respondió, yo soy Yahushua, a quien tú persigues. Levántate
entra a la ciudad, ahí te dirá lo que debes hacer. Entonces ya, ¿dónde iba Pablo? A perseguir a la comunidad. Y ya en el camino a Damasco, Yahushua, o si quieres usar Yeshua, no hay problema. Nosotros no tenemos problemas aquí. Yeshua, Yahushua, no hay problemas. Entonces, Yahushua ahí se presenta con él y le dice, me estás persiguiendo a mí. Me estás persiguiendo a mí y estás mal. Entonces, ya después no puede ver. Entonces, ya dice que debe ir a ese lugar, a entrar en la ciudad para ver a Ananías. Y ahí Ananías, Yahushua se presenta con él y le dice, oye, viene tal hombre, hay que ir con él. Y ya se asustó. Pues claro que se asustó, porque venía a perseguir a todos. Entonces ya de ahí le dice, pero el maestro le dijo en el versículo 15, ve, porque ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuántas cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Wow, increíble. Fue escogido para algo específico. Y yo creo que no hay casualidad que él nació fuera de Israel. Que él nació donde había gentiles, donde había personas que él convivía, me imagino, con niños ahí que no eran judíos. Ya en Tarso. Entonces, tal vez por eso también era alguien muy especial en cuanto a poder alcanzar a las naciones. Muy bien, entonces eso es lo que pasó. Enviado directo del Mesías. Del Mesías. Cuidado hoy en día. Si alguien dice que es un enviado directo del Mesías o que Dios, Yahweh, le habló directamente, cuidado, cuidado, cuidado. Y hay mucha gente que engaña a miles de personas haciendo eso. Pablo fue enviado directo del Mesías, el 12º apóstol. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Seguimos con el versículo. Shaul, enviado del Mesías Yahushua por la voluntad de Elohim. Ahora, es el mismo lenguaje de los evangelios. En los evangelios, ¿qué decía Yahushua? ¿Qué decía Yeshua? Yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Lo que digo es del Padre. Lo que hago es del Padre. Es su voluntad. Es el mismo lenguaje aquí. Y eso es importante porque estamos hablando después que resucitó y todo, ¿sí? Entonces ya ascendió al cielo, a la diestra de la majestad. Entonces estamos hablando de un tiempo después, el año 60. 31 años después que Él murió, resucitó y ascendió. 31 años. Entonces, eso es importante entender que Pablo está reconociendo todavía lo que decía Yahushua en los evangelios. Yo soy enviado del Mesías por voluntad de Elohim, el Padre. El Padre. Yahushua envió a Shaul porque fue la voluntad de su Padre. Ahora, no quería entrar en tanta polémica, pero vamos a hacerlo como quiera. Colosenses es uno de los libros que se usa para probar una y muchas de las doctrinas que salió de ¿dónde? Salió del cuerno pequeño de la cuarta bestia de la visión de Daniel. ¿Sí? Eso es importantísimo entender.
hay varias doctrinas que habíamos creído por mucho, mucho tiempo, y que creemos y fueron hechos por ese cuerno pequeño. Para verlo, ahí vamos a ver Daniel 7, si puedo, no me deja. Ahí está, Daniel 7. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Eso es de mucha historia, eso pasó ya en la historia. Ya después platicamos de eso. Dice, y vi que en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Arrogancias. Ahora, ¿quién fue la cuarta bestia? Roma. ¿Sí? La cuarta bestia de la visión de Daniel fue Roma. ¿De dónde salió arrogancias? Y lo que vamos a ver 25 y luego preguntamos. Él hablará palabras contra el Ilaya el Supremo y oprimirá a los santos del Ilaya el Supremo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos, esa última parte es de mucho más estudio. Entonces, pero viene el cuerno pequeño que sale de Roma, sale entre los 10 cuernos que están ahí, un cuerno pequeño, y ¿qué hace? Empieza a cambiar las cosas. Empieza a cambiar las cosas poco a poco. Comenzando, yo creo que comenzando con en el año 173 después de Cristo, en el año 173 creo que fue, cambiaron, dijeron, todo es lícito comer. No tienes que ver esos versículos que dicen que no debes comer puerco, ratón, camello, lo que sea ahí. No hay problema, no, todo es lícito, hazlo. Y hasta que hicieron que a veces leyes que decían si lo hacen o si no quieren comer, entonces fórzalos a comer. Entonces comenzó ahí y comenzó con muchas otras doctrinas. Y por eso dice, hablaba arrogancias. ¿Qué son arrogancias? Yo pensando que yo sé más de lo que dice la Escritura. Yo pensando lo que sé más de quién es Dios. Aunque Yahweh dijo esto, aunque la palabra dice esto, no importa, yo lo voy a sostener. Y eso son arrogancias. Arrogancias. Entonces, aquí es un problema dentro de cada carta de Pablo. Cuando comienza la carta de Pablo, la carta de Pablo siempre comienza dividiendo a Yahweh y a Joshua. ¿Sí? Dividiendo que Yahweh es el Padre y Joshua es el Hijo. No son el mismo. Ya las personas que me conocen no me gusta dar vueltas a las cosas. Vamos directo a lo que dice la palabra. Por eso dice, enviado del Mesías Yahoshua por la voluntad de Elohim. No dice del Padre, dice de Elohim. ¿Y quién es Elohim? Según Pablo, en otro versículo, en 1 Corintios 8, dice, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre. Entonces, cuando él menciona que la voluntad de Elohim, ¿quién es la palabra? Dios o el poderoso o el todopoderoso, podemos decir hasta eso. Entonces, ¿de quién está hablando? Del Padre. De quien procedan todas las cosas y para quién vivimos. Recuerden, hay que analizar las palabras que se usan.
Porque cambia el lenguaje aquí y dice Yahushua el Mesías mediante y un solo soberano. Espérame, pero Yahweh es el soberano. No. Estás diciendo, Él es el soberano sobre todo. Pero ¿quién es el soberano sobre la comunidad? Yahushua, enviado por el Padre. Entonces, y un solo soberano, Yahushua el Mesías, mediante el cual, ¿ya se fijaron en esa palabra? Mediante. Ahí arriba dice, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. Y aquí dice, mediante. Fue el medio, ¿sí? Mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. Por medio, mediante. Más adelante veremos versículos que son tomados fuera de contexto para decir lo opuesto de lo que acabamos de decir. ¿Sí? Comenzamos en el versículo 15 en adelante. Vamos a entrar duro en lo que y profundo en lo que dice la palabra ahí. Entonces, ahí vemos qué es lo que piensa Pablo. ¿Quién es Elohim? El Padre. Entonces, cuando dice enviado del Mesías Yahushua por la voluntad de Elohim, Dios, ¿quién es Dios? El Padre. El Padre. Muy bien. ¿Estamos bien? Yo no sé si todos creen eso, pero mastícalo, véalo. Tenemos varias predicaciones sobre ese tema también. Y vamos a entrar más cuando llegamos al versículo 15. ¿Sí? Vamos a la más suave, ¿ok? Shaul enviado del Mesías Yahushua por la voluntad de Elohim y el hermano Timoteo. Ok. ¿Quién fue Timoteo? Un nativo de un lugar que se llamaba Listra. Ahora, Listra estaba igual como Colosas. Estaban en esa parte de Turquía, en Asia Menor y todo, ¿sí? Entonces, era de Listra, de padre griego y de madre judía creyente en Yahushua. Ya parte de la secta de los nazarenos, la secta del camino, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a Timoteo. Shaul lo llama a él, lo llama mi hijo verdadero en la fe. Y lo más probable lo llama porque creyó Timoteo en todo lo que estaba predicando Pablo acerca del reino y de Yahushua. Creyó en el Mesías cuando Pablo fue a Listra en Hechos 16. Él fue ahí. Y lo menciona porque estaba con Pablo mucho. Ahí estaba como colaborador en la obra. Pero Pablo es el que está escribiendo. No vamos ahí en los primeros 14 versículos, varias veces dice nosotros. Pero ya después del versículo 14, él dice yo. Y luego ya al último dice yo, Pablo, escribo esto. Entonces, ya menciona a Timoteo porque era su fiel compañero. Ahí. Muy bien. Seguimos con el versículo 2. ¿Ya ven? No fue una hora, fue menos tiempo. Versículo 2 dice, a los hermanos consagrados. Esta palabra consagrados es la palabra agiois. Y tiene que ver con la palabra agios, que es santo, que es puro. Pero esta palabra es un adjetivo, por eso se usa de otra manera. A veces se traduce ahí como los santos, pero es mejor consagrados. La palabra consagrado porque está hablando de hermanos y está dándoles una calificación de consagrados. Esa palabra consagrados es la idea de estar apartado o para dedicar a algo. Yo estoy consagrado a hacer esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que está tratando de decir. Son personas que ya creyeron y se consagraron, se pusieron en otro lado.
Ya estaban acá, estaban creyendo en una cosa y ahora, ¿qué es lo que hicieron? Ya creyeron en Yahushua, en todo lo que Él hizo y toda la obra, todo lo que significa para la vida. Y ahora estoy aquí y estoy consagrado, estoy dedicado completamente a esto. Esa es una palabra más fuerte, yo creo que a veces. A veces pensamos en santo y estamos tan acostumbrados a la palabra santo que pensamos que a veces deja de significar algo. Pero cuando decimos, estás consagrado, ay, ¿cómo? Estás dedicado. Ya decidiste que tú vas a hacer esto, tú vas a ser parte de esto. Y de eso está hablando a los hermanos consagrados. Creyendo en Yahushua, se han apartado para dedicarse a Yahweh, a vivir una vida santa, pura. Y ellos habían hecho esa decisión de ya hacer eso. Es cuando uno se arrepienta, da la vuelta y va para acá. ¿Sí? Y luego dice a los hermanos consagrados y fieles. Esa palabra es pistois, que viene de la palabra pistis. Y la palabra pistis en griego es la misma palabra, tiene el mismo significado que emuná en hebreo, que significa convicción. Convicción. Y se puede traducir de dos maneras. Bueno, sí, dos maneras. Fe y fidelidad. Y no hay casualidad que las dos definiciones son de la misma palabra. Porque tener fe es ser fiel. No se puede dividir de ninguna manera. Tener fe es ser fiel. Y ahora, estas personas no solamente se consagraron, se pusieron de este lado y dijeron, vamos con esto es lo que queremos hacer, creemos esto, sino estaban siendo fieles también. Fieles en cuanto a su manera de caminar. No simplemente estaban diciendo con la boca, sino también estaban cumpliendo con la vida, con lo práctico. Entonces dice a los hermanos y fieles en el Mesías, ¿Por qué en el Mesías? Porque ahí, si no hay Mesías, si no vino Yahushua, nosotros no tenemos esperanza de resucitar y estar en el reino. ¿Sí? Sin eso no hay esperanza. Entonces, cuando hablamos de que estamos en el Mesías, es porque Él hizo la obra que va a ser, como, se me fue el pensamiento, que va a ser posible yo resucitar para tener vida otra vez. Acabamos de ver 7 semanas que no, después de la muerte, no hay conciencia. Quedamos en la tumba. Y si no hay conciencia, entonces ya quedamos así. Y si no hay resurrección, vamos a quedar en la tumba. Nos vamos a hacer polvo otra vez. No hay conciencia después de la muerte. Por eso necesitamos a alguien que viniera para cumplir con todo lo que dice la Torah para esa persona, para poder ya ser el cordero pascual, el cordero perfecto sin mancha, para poder morir por nosotros y luego nosotros resucitar más adelante. Y por eso habla de en el Mesías. Yahweh, el Padre, le dio toda la autoridad. Ya Él es la cabeza de la comunidad, porque por eso va a regresar. Vamos a resucitar y vamos a estar con Él aquí en la tierra por 1000 años y después por una eternidad. Entonces, ahí, hasta eso lo están cambiando. Hasta eso está cambiando. Ahí una de las denominaciones más grandes del mundo, mayormente ahora cree en el amilenialismo, que significa que no va a haber milenio. Está en la escritura.
Es no quiero mencionar la denominación, es una denominación grande que por años creían en el milenio, pero ya dejaron de creer en el milenio. Ya no hay milenio porque todo es espiritual. No hay nada en la tierra porque todo es espiritual. Wow. Esto lo han cambiado. Él viene. Por medio de Él tenemos entrada en el reino de los cielos, que proviene de los cielos, que va a estar aquí en la tierra. Muy bien. ¿Estamos bien? Ya casi terminamos. Dice a los hermanos consagrados y fieles en el Mesías que están en Colosas. Colosas fue una ciudad prominente, pero cientos de años antes del tiempo del Nuevo Testamento. Fue una ciudad muy importante, estaba en las líneas esas de lo que era el comercio y todo eso, y ahí estaba, pero ya para el tiempo de Pablo, ya había caído, ya era un pueblo mercadero, porque a los otros lugares alrededor creo que están al lado, Laodicea y Hierápolis, ¿sí? Esos habían crecido bastante y ya se achicó Colosas. Pero ahí todavía llegó el Evangelio, llegó ahí. Y lo más probable fue por Epafras. Vamos a estar hablando de él en el versículo 7 o 8, creo que es. Más probable por Epafras, que creyó en el Mesías y llevó las buenas noticias del reino a Colosas. Incluso ahí en Hechos 19 dice lo que pasó en ese tiempo con Shaul. Durante unos 3 meses Shaul está en Éfeso. Estuvo yendo a la sinagoga. ¿Dónde? A la sinagoga. ¿Sí? Como él siempre hacía. Donde proclamaba con valentía, discutiendo y persuadiendo en lo relativo al reino de Elohim. 3 meses. Pero como algunos se endurecieron y rehusaron creer, hablando mal del camino de esa secta, delante de la multitud, Shaul se apartó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Ahora, la escuela de Tirano, si lo buscas hoy en día en un mapa, no lo vas a encontrar. Todavía no han encontrado dónde está. Pero Lucas dijo que estaba ahí. Entonces, esto continuó por 2 años. 2 años. Todos los días discutiendo ahí, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, en ese lugar donde se llama Turquía ahora, tanto judíos como griegos, oyeron el mensaje del maestro, de Yahushua. Entonces oyeron, y lo más probable ahí estaba Epafras en un tiempo y después llevó el evangelio ahí a Colosas. Muy bien. Entonces, a los hermanos consagrados y fieles en el Mesías que están en Colosas, que gocen del favor y la paz de parte de Yahweh nuestro Padre. Ahora, antes de eso, recuerden que Pablo iba a las naciones. Iba a encontrar a muchos, no solamente judíos, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y cuando ya llamaba a varias personas y ya creían también, con ellos iba a venir otro redil, ¿verdad? Otras personas que mayormente tal vez algunos de nosotros tenemos sangre israelita. Yo no creo que yo creo que soy de los bárbaros de Alemania y cosas así que no tienen nada que ver con eso. Entonces, pero algunos sí, tal vez tenemos, pero es para todos. Ya cuando Yahushua hablaba del templo, ¿qué dijo? Esa es una casa de oración. ¿Para quién? Para todas
las naciones. Porque el trabajo de Israel era ir a ser ejemplo a las naciones, ser luz a las naciones para que ellos podían llegar a creer. Igual cuando Pablo va buscando a quién va a creer, va primero a las sinagogas donde gente que eran judíos, gente que eran de ovejas perdidas de la casa de Israel, o simplemente griegos que ya habían escuchado y habían creído de alguna manera. Y ahí él buscaba a esas personas para poder ser parte del pueblo de Yahweh, que es Israel. Ahora dice, que gocen del favor y la paz de parte de Yahweh nuestro Padre. Primero tenemos esa palabra, el favor. Lo conocemos más como gracia, que es la palabra charis en griego. Y esa palabra es importante entender que es algo que cuando hablamos de la gracia, y la gracia y la misericordia siempre trabajan juntos, ¿sí? La gracia es darnos algo que no merecemos. La misericordia es no darnos lo que merecemos, ¿sí? Entonces, gracia es recibir algo que no merezco. Misericordia es quitar el castigo que merezco. Y eso es increíble de parte de Yahweh. Por eso casi siempre Pablo habla de esto de la gracia, el favor, que gocen del favor. Cuando creemos, hallamos favor. ¿Sí? Cuando creemos. En ese momento que yo creo en Yahweh y en su Hijo, yo doy la vuelta, yo hallo favor. Pero también cuando somos fieles, hallamos favor. ¿Qué decía de Noé? Halló favor, gracia en los ojos de Yahweh. ¿Por qué? Porque cómo estaba caminando. Así era. Noé no era una persona que no sabía de Yahweh. Él venía de ese linaje. Entonces él sabía. Entonces él estaba caminando. Entonces, cuando creemos, hallamos favor. Y cuando somos fieles, hallamos favor. ¿Sí? Y luego dice que gocen del favor y que gocen de la paz. Esa palabra en griego es airene, que tiene casi el mismo, es casi la misma definición que shalom. Tiene que ver con bienestar. Tiene que ver con tranquilidad. Tiene que ver con, y literalmente significa prosperidad. Pero es la idea de tener prosperidad interior, de lo de adentro. Por eso cuando yo vivo en paz puede haber una tormenta alrededor de mí y yo puedo estar bien. Cuando tengo esa paz, yo puedo estar bien. Porque es una paz interior, es una paz que nada más Yahweh y Yahushua pueden dar. Yo no temo a la muerte. Yo no temo a la muerte. Y no debemos temer a la muerte. Tal vez cómo vamos a morir, esa es la otra cosa, pero no debemos temer a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la paz que un día voy a resucitar con un cuerpo nuevo y un espíritu nuevo. Y voy a estar con Él para siempre. Wow. Que gocen de la paz. Paz con Yahweh, fuimos enemigos de Yahweh, pero nos ha acercado por medio del Mesías. Había un muro de contención, literal, en el templo. Había un muro ahí que decía, los de las naciones no pueden pasar este muro. ¿Y qué dice Pablo? Que se quitó ese muro de contención, porque vamos a ser un solo pueblo. La vara de Judá y la vara de Efraín se va a juntar y los que no éramos de ahí vamos a ser parte, o somos parte de ahí, somos hijos de Abraham. Entonces, un solo pueblo, la paz. Por medio de la santidad encontramos paz, ¿sí o no?
por medio de la santidad, cuando yo estoy consagrado y fiel, yo encuentro paz porque ya estoy haciendo lo correcto. Yo puedo estar caminando y no tengo que mirar atrás si alguien viene o alguien está viendo o algo así, porque puedo caminar porque estoy haciendo lo correcto en todo el tiempo. Pero ya cuando no estoy haciéndolo, claro, hay maldición y no hay paz. La bendición, la paz trae bienestar completamente. Por eso Yahweh, tenemos consecuencias automáticas en nuestro cuerpo cuando no obedecemos a Yahweh. ¿Sí o no? Ahí cuando estamos preocupados, cuando tenemos estrés, cuando estamos ya agobiados, cuando Yahweh dice o Yahushua dijo, no se preocupen por nada. Todo va a estar bien. No deben tener ansiedad. Pero cuando ya estamos dentro de eso, ¿qué pasa? Pues nos duele aquí, nos duele acá. Todos lados tenemos problemas porque son consecuencias automáticas cuando no estamos viviendo en paz. Pero ya cuando estamos viviendo en paz, ¡ay, qué rico! Ya, uno puede dormir bien, uno puede caminar con su cabeza en alto completamente. Paz con Yahweh y paz con nuestros hermanos. Y luego dice que gocen del favor y la paz de parte de ¿quién? Yahweh nuestro Padre. Yahweh nuestro Padre. ¿Por qué? El favor y la paz son de parte de Él. Tenemos su palabra. ¿La palabra de quién? De Yahweh. Tenemos el plan de redención. ¿De quién? De Yahweh. Tenemos el Hijo que Él mandó de parte de Yahweh. Fue Él completamente. Entonces por eso podemos gozar del favor y la paz, porque viene de Él completamente. Amén. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a ver lo que aprendimos esta semana. Y vamos a hacerlo un poquito más hacia nosotros. Bueno, este primero es más un dato. Dice, Shaul, Pablo, fue enviado directo de Yahushua por la voluntad de Elohim. Ya hablamos mucho de esa distinción y ya hablamos mucho que él fue el 12º apóstol. Entonces aprendimos eso esta semana. 2. Debemos ser consagrados y fieles en el Mesías. Debemos. Si hay un deber, ahí estábamos hablando en la hora del Torah hoy, estábamos hablando de si necesitamos estar cuando estamos celebrando las fiestas y todo eso. Y ya, la verdad, dijimos, mira, nosotros vamos a celebrar las fiestas, vamos a dar oportunidades y siempre va a ser una bendición para celebrar las fiestas, pero a veces no vamos a poder. A veces no podemos tomar el día que debemos descansar porque tenemos un trabajo aquí que no nos dejan hacerlo. Entonces, a veces vamos a tener que hacer la Santa Convocación en la noche cuando debe ser durante el día. Entonces, no siempre va a ser así. Entonces, si alguien no puede venir a esas cosas, no hay problema. Pero esto es un deber. No es negociable. Para nada. No es negociable. Debemos ser consagrados y fieles en el Mesías. 3. Yahweh quiere darnos favor y paz. Es su corazón. Es lo que Él quiere para nosotros. Y por eso debemos ser consagrados y fieles en el Mesías. Y ese favor y paz es por medio de su Hijo
y por medio de su palabra. De ahí viene. Por ahí no hay otro lugar donde podemos encontrarlo aquí. Tú puedes decir, no, mi familia es la mejor familia de todo el mundo y todo, pero déjame decirles, hay veces que no hay paz, ¿sí o no? En la familia. Si quieren mentir, no hay problema. Ustedes mientan, ahí no hay problema. Pero sabemos la realidad de las cosas. La paz se encuentra en Yahweh, por medio de su Hijo y por medio de su palabra. Y eso es. Vamos a estar de pie con unas preguntas y después vienen los muchachos para cantar el último canto. Número 1. ¿Te has consagrado a Yahweh? Porque eso es una decisión. Es una decisión que yo me voy a apartar. Yo voy a dedicar mi vida. Yo voy a consagrarme. Mi vida es de Él. Eso es una decisión, wow. No es una decisión fácil. Eso significa que ya no voy a ser mi propio amo, mi propio jefe, propio patrón. Tengo a alguien más. ¿Estás viviendo fiel a Yahweh? ¿Estás viviendo fiel a Yahweh? Cada quien tiene que responder estas preguntas. Y por eso cada quien tiene que orar y decir a Yahweh lo que necesita decir. ¿Estás viviendo fiel a Yahweh? Y lo último, ¿estás gozando del favor, de la gracia, el bienestar y la paz por medio del Hijo y de la palabra? ¿Estás gozando de eso? Eso es algo que alguien ve en tu vida. Debes preguntar a alguien más tal vez. ¿Tú ves que yo estoy gozando del favor y la paz? La verdad, no sé. Hay muchas veces que no estamos gozando. No estamos. Pero porque dejamos cosas entrar en nuestros corazones. Dejamos a cosas entrar en nuestra cabeza. Y ya dejamos de sentir eso. Entonces, cada quien tiene que responder a estas preguntas. Lleva las preguntas a sus casas para que puedan ahí toda esta semana estar preguntando y examinando cada quien su vida para poder saber. Y si quieres, pregunta a otras personas, pero eso es más difícil porque a veces no queremos escuchar la respuesta. Pero ahí está.